¿Cuál es la mejor librería de componentes UI para poder integrar dentro de tus aplicaciones? En este video vamos a ver un pequeño repaso sobre cómo funcionan las 4 más populares al día de hoy. Vamos a ver cómo funcionan Material UI, React Bootstrap, Ionic y Next.UI. La primera librería de componentes que vamos a revisar es Material UI. Es una de las más populares por muchos developers hoy en día. Desde que nos metemos a la página ya podemos empezar a jugar con algunos de los componentes. Entonces me hace bastante fácil que podamos ver de forma visual cómo se vería la interfaz aplicada directamente sin tener que instalar nada. De todas formas, aquí podemos empezar a copiar lo que necesitamos en NPM. Vamos a ir a nuestro editor y aquí voy a colocar el código tal cual. Ya que lo instalamos, vamos a ver cuál es la forma estándar para importar cada uno de los componentes de Material UI. Empezando porque todo empieza con el @muy. A partir de ahí Material y después el nombre de nuestro componente, aunque esto puede llegar a variar ligeramente dependiendo de qué es lo que queremos importar. Y al final escribimos el código referente a ese componente, en este caso es botón. Realmente los nombres también son fáciles de referenciar, por lo cual hace bastante amigable el utilizar Material UI para crear aplicaciones. Y listo, ya tenemos nuestro primer botón. De hecho, podemos ver que de forma nativa ya con la librería tenemos varias animaciones. Uno, los estados de nuestro botón, y sobre todo cuando damos clic podemos ver esa expansión desde el punto en donde nosotros estamos dando clic. Entonces la verdad es que me parece una de las mejores librerías de componentes por todos los efectos y estados que ya tiene. Ahora, si nos vamos al sitio web, vamos a ver que nos ayuda mucho en el sentido de que nos provee con documentación para cada uno de los componentes que nosotros podemos utilizar. El text field es básicamente el input que podríamos necesitar en cualquier aplicación donde queremos que el usuario ingrese texto o algún otro tipo de contenido. Y no solamente nos da el uso básico, sino todos los estados y posibles estilos que podemos utilizar a partir de ciertas propiedades que ya existen. Es muy fácil desde el punto de vista de la documentación el poder conseguir el ejemplo que nosotros estamos buscando. Simplemente podemos literal copiar el texto que viene por acá, irnos a nuestro código, pegarlo y solo necesitaríamos importar el componente. En este caso es un input, donde ya tenemos un nuevo componente y vamos a ver el resultado. Quizá lo que más me gusta de Material UI es toda la gama de personalización que tenemos. Por ejemplo, imagínate estos botones de toggle. Lo que puedo hacer es literalmente, como les decía, copiar el código, pegarlo por acá. Por aquí voy a colocar el label y tenemos que importar nuestro componente. Si vamos a nuestra aplicación ya tenemos los switches implementados. Entonces me gusta esa parte de los colores, cómo los podemos personalizar de una forma súper sencilla. Entonces esta es una pequeña introducción a Material UI. Vamos a ver la siguiente librería de componentes. Antes de continuar, si lo que tú estás buscando no es utilizar frameworks o librerías existentes de componentes de UI, sino crear los tuyos, te recomiendo algunos cursos de EVAC. EVAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, la cual tiene algunos cursos basados en diseño UI y UX, así como también programación enfocada al frontend y la parte de diseño y desarrollo web en general. Además de que no solamente te ofrece la posibilidad de tomar un curso de estos y obtener todos los conocimientos necesarios para poder crear tu propia librería de componentes, también te ayuda con su garantía de empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú terminas correctamente alguno de estos cursos que te estoy recomendando, EVAC te va a ayudar a través de diferentes procesos internos que tiene para que puedas conseguir empleo. Pero si no logras encontrar tu empleo aún con la ayuda de EVAC para poder generar tu CV correctamente, para ayudarte en el tema de las entrevistas y sobre todo hacer el contacto con algunas de las empresas de tecnología para que puedas acceder de una forma más rápida a las entrevistas, ellos te van a regresar el dinero invertido. Yo creo que es una excelente opción si lo que quieres es complementar tus habilidades técnicas en algo muy específico, como la creación de interfaces de UI con comportamientos o mejores prácticas de UX. Por estar viendo este video, EVAC nos está dando una promoción de una beca para que tengas un porcentaje de descuento al momento de inscribirte a alguno de estos cursos. Te dejo en la descripción los links y los códigos que puedes utilizar ahora mismo para poder inscribirte y empezar a crear tus propios componentes basados con UI y UX. Nuestra segunda librería de componentes es React Bootstrap. Si tú estás acostumbrado a utilizar Bootstrap en aplicaciones o sitios web, muy probablemente te adaptes muy fácilmente a su librería basada en React. ¿Cómo vamos a instalarlo? Vamos a copiar aquí el código desde su sitio web
y lo pegamos en npm install react bootstrap y bootstrap. Ahora, ¿cómo importamos componentes? También tiene su propia sintaxis. Vamos a importar cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso es un botón, igual. Pero vamos a hacer referencia a react bootstrap diagonal botón. Aquí prácticamente no va a haber ningún cambio. Literalmente mandamos a llamar a nuestro componente de botón con su variante primary, tipo botón y nuestro texto. Vamos a cargar el sitio. Y ya tenemos nuestro primer botón con React Bootstrap. Que siempre me ha gustado de Bootstrap es que desde su sitio web, con toda la documentación de sus controles, podemos ver ejemplos un poquito ya más armados. Ya no solamente es cómo utilizar el botón, sino realmente cómo construir toda una interfaz. Por ejemplo, da el código literalmente para crear un formulario completo. Entonces yo puedo copiarlo. Aquí me va a decir que no reconoce form y eso es porque pues necesitamos importarlo. Form. Hay algo característico con el código de Bootstrap que necesitamos entender y es esta nomenclatura form.group. Bootstrap lo que hace es tratar de organizar ciertos componentes basado en, digamos, su uso. Entonces, en este caso, como estamos creando un formulario, muchos componentes adicionales pueden ser extraídos directamente del componente principal form. Más allá de eso, realmente Bootstrap no implementa muchas cosas adicionales o muchas propiedades para cada uno de los componentes, a excepción de las variantes, y obviamente tenemos los class names, que como ya también si has trabajado con Bootstrap, seguramente ya estás un poco más acostumbrado para poder aplicar ciertos estilos de clase, como lo hacemos tradicionalmente con la librería en CSS. Una vez que tú empiezas a pegar algunos componentes o a crearlos, te vas a dar cuenta que realmente no tienen estilo, y eso es quizá la única desventaja que tiene Bootstrap, que como no depende directamente de alguna versión de Bootstrap a nivel de CSS, tenemos que importarlo de forma manual. Entonces vamos a ir aquí, import bootstrap diagonal dist css bootstrap.min.css. Sé que está extraño esto, pero bueno, una vez que nosotros hacemos esto, ¡pum!, ya tenemos un poco de indentación y de estilos dentro de la interfaz de nuestros componentes. La siguiente librería de componentes que vamos a ver es Ionic Framework. Esta, a diferencia de los demás, también está especializada para hacer cross-platform, es decir, que pueda soportar componentes también en navegadores web. Lo que me gusta es que también podemos jugar con algunos de los componentes directamente desde el sitio web. Entonces eso se me hace bastante bueno y podemos ver incluso las variantes. Porque si queremos, por ejemplo, hacer una aplicación con interfaz de Android o de iOS, podemos cambiar todo el estilo visual para que haga match con ese sistema operativo. Pegamos nuestro npm install. Ya que lo instalamos, vamos a ver cómo funciona. De nuevo, esta va a ser la sintaxis que nosotros utilicemos. Ion button, por ejemplo, para poder mostrar un botón. Aquí le voy a poner hola mundo. Y vamos a hacer su import. Igual va a ser un import Ion React. En este caso, como Ionic también soporta diferentes frameworks, aquí tenemos que especificar en qué estamos trabajando. En nuestro caso es React. Ahora, ya que lo instalamos, tiene su propia CLI para poder generar templates o aplicaciones desde cero con alguna plantilla ya prehecha. Vamos a escribir Ionic Start y aquí, por ejemplo, vamos a decirle que sí, queremos el wizard de creación. Aquí podemos escoger un color, podemos escoger incluso ya un template, como les decía. Por ejemplo, tabs, ¿no? Vamos a decir esto. Estamos en React. Ya abrí el proyecto que me creó Ionic desde su CLI. Y lo que podemos ver es que yo elegí un template inicial, con lo cual, por ejemplo, si abro app.tsx, vamos a ver que ya trae un poquito de más código. No diría que es difícil realmente, pero vamos a ver algunas cosas. Uno, que los componentes se cargan a través de Ionic diagonal React. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con React. Muy probablemente si creamos una aplicación para Angular, aquí vamos a cambiar la nomenclatura a React. Todo lo demás, la anotación del nombre de los componentes, muy probablemente sea igual. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas tabs que también, de hecho, ya me creó esa parte aquí en Pages. Más o menos, solamente viendo el nombre de los componentes podemos darnos una idea de a qué hacen referencia. Entonces aquí tenemos varios imports porque esta aplicación pues ya está prehecha para simplemente empezar a agregar datos a cada una de las páginas y vamos a ejecutarla. Y así es como se vería nuestra aplicación. De hecho, exactamente es como lo seleccioné en el wizard, en donde tengo una aplicación estilo tabs
muy al estilo como de iOS. Entonces aquí tengo tab 1, tab 2, tab 3. De hecho tengo incluso las mismas animaciones. Entonces este framework o esta librería de componentes está más enfocada en poder crear aplicaciones basadas en web, pero haciendo mucho referencia al tema de diseño móvil, ¿no? Creo que ese es el enfoque principal que le están dando. Aquí lo interesante también es que los componentes no son solamente los básicos, no es el típico botón o el input. Aquí ya tenemos los tab bars, tab buttons, incluso ya tenemos temas de ruteo para cambiar entre páginas manteniendo el estado. Entonces creo que sí es una opción muchísimo más completa y robusta para aplicaciones también que requieren otro tipo de diseños o interfaces. Nuestra siguiente opción es Next.UI. Está basado justamente en el framework de JavaScript de Next.js, NPMX, Next.UI, CLI, Latest y Init. Y a partir de ahí, como con Next.js, vamos a poder tener una pequeña interfaz para poder generar nuestro proyecto. Listo, ya una vez que corro mi servidor y se creó mi proyecto correctamente, aquí ya puedo ver una página inicial en donde pues ya simplemente tengo que abrir page.tsx. Y listo, aquí podemos ver que ya obviamente me está agregando algo de HTML y de componentes. Lo puedo de nuevo notar por el tema de que los componentes están con mayúscula, con la primera letra. Por ejemplo, hay un componente llamado GitHub Icon. Aquí en componentes vamos a poder ver, por ejemplo, vamos a buscar el típico botón. Aquí está, el botoncito. Y lo que tenemos que hacer es que para cada elemento que queremos instalar, lo tenemos que instalar de forma manual. Y voy a escribir npx next.ui CLI latest add button. Aquí ya me dice que ya mi template inicial tiene agregado el componente de botón, lo cual creo que es bastante bueno porque entonces ya no tengo que repetirlo. Y simplemente seguir un poco las instrucciones. Por ejemplo, aquí voy a agregar nuestro import. Y vamos a añadir nuestro botón de la forma más fácil posible, button color primary. Un poco parecido a la sintaxis, yo diría que incluso de Bootstrap, pero bueno. Y voilà, ya podemos ver cómo se ve nuestro botón, el cual también tiene ciertas animaciones cuando por ejemplo le damos clic, lo cual me parece bastante bueno, La verdad, la calidad de los componentes de Next.UI me parecen muy buenos. De hecho, podemos de nuevo aquí navegar por los botones y también podemos ir cambiándole algunas de las propiedades o de los props para que sea mucho más personalizable en nuestras aplicaciones. Sin embargo, algo también muy poderoso que tiene esta librería de Next.UI es que tiene también controles avanzados. Por ejemplo, este es un calendario de rango muy típico como lo encontramos en algunos sitios web de aerolíneas o de hoteles. Entonces, por ejemplo, voy a incluir Range Calendar. Este componente, el Range Calendar, lo encontramos en Next.ui /calendar. Este sí estoy seguro que no estaba agregado por defecto. Entonces, en nuestro CLI, lo único que tenemos que agregar es esto: npx next.ui CLI latest add calendar. Puedo ver mi componente de calendario y lo interesante es que esto es un calendario de rango, es decir, yo puedo dar clic acá y ve cómo se me van iluminando las fechas y voy a detenerlo en la fecha final. Entonces tiene una fecha de inicio, de final y todo lo demás, los días que cubre, se van iluminando. La verdad es que está increíblemente poderoso, creo yo, y creo que es de los componentes o las librerías de los componentes más poderosos que he visto y que son obviamente fáciles de usar y que están integrados completamente si es que estás utilizando Next.js. Espero les haya gustado este video, no dejar su like, su comentario, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir viendo videos como este. Muchas gracias por todo el apoyo, devs. Nos vemos la próxima.